Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Drive Forward de Sumauto. Drive Forward, donde compartimos con vosotros todo el contenido de la máxima actualidad sectorial y de vuestro interés. Hoy abordamos un tema un poquito controvertido desde recientemente, que es un poco este movimiento anti-SUV que puede haber existido, que está existiendo y que se está empezando a hacer eco en algunos países vecinos. Para hablar de ello, hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a uno de los periodistas más prestigiosos que hemos tenido en nuestro país y que tenemos en nuestro país, que es Sergio Piccioni. Buenos días, Sergio, y muchas gracias por tu Buenos compañía. días, buenos días y muchas gracias por haberme invitado a participar en este webinar, que espero que sea interesante para quienes se unan a él. Un poquito, pues eso, para que lo sepáis. Has sido jurado de Car of the Year, ¿no? Que es el premio más prestigioso que se entrega en Europa, coche He del año. sido, he sido durante, vamos, el vicepresidente del Car of the Year más, que más tiempo ha estado en el cargo, Las hasta, marcas te hasta que adoran. la edad, hasta que la edad me echó. Las marcas te adoran o te han adorado. Bueno, yo creo que siempre ha habido una buena relación con ellas. Eh, yo soy de los que piensa que si la crítica es constructiva, siempre es bien recibida. Que inicialmente no guste demasiado, bueno, pues es normal, pero al final acaban comprendiendo que las cosas tienen que ser así por su bien y por el bien de la comunicación. La divertida que nos puedas contar, por ejemplo, oye, ¿cuál fue la primera vez que se os presentó un SUV a Car of the Year y dijisteis, oye, ¿esto por qué se nos presenta? Pues la verdad es que hace mucho tiempo, porque si tú piensas en el Range Rover, por ejemplo, el número uno, pues estuvo en el Car of the Year. No salió, evidentemente nadie lo votó, porque en aquel momento a nadie se le ocurría votar como coche del año a un todoterreno, porque aquello era un auténtico todoterreno. Eh, Luego, si quieres, hablamos. A mí no me gusta utilizar la palabra sub porque soy de los que piensa que todavía si sales a la calle y le preguntas a alguien, oiga, ¿usted se compraría un sub? Primero le tienes que explicar lo que es un sub y luego cuando ya se lo has explicado, entonces decidirás si se lo compraría o no. Mira, eso nos da pie perfectamente a empezar un poco por dónde queríamos tirar, ¿no? ¿De dónde llega esta fiebre SUV? Tenemos en cuenta que en el mercado actual, básicamente casi 6 de cada 10 matriculaciones que se realizan son o bien de un coche con estética todoterreno, vamos a hablarlo así, porque ahora más se han metido dentro de la guerra los famosos crossovers. Eh, pero ¿de dónde llega? ¿Cómo ha llegado a cuajar tan fuertemente no solo en nuestro mercado, sino en otros, aunque con otro peso? Bueno, yo creo que ahí ha habido desde los años 70 una sucesión de coches que han sido coches de imagen. Por ejemplo, en Europa, pues llegaron inicialmente en esa época, digo, en la década de los 70, los GTI. Los GTI estuvieron de moda y luego se vieron sustituidos de golpe por algo que ya venía de Estados Unidos, que eran los monovolúmenes. Los monovolúmenes se pusieron también de moda, además pues la gente veía en ellos la posibilidad de tener un coche de ocio, de transporte, de plena utilidad a la hora de cargar cosas o familia o lo que fuera. Y eso nos acercó un poco al panorama de lo que había en el mercado estadounidense y de ahí pues nos quedamos con los todocamino, todoterreno o sub, como los queramos llamar, ¿no? Que es un invento completamente estadounidense. Si tú hablabas de que en España prácticamente el 60% de las ventas el último año han sido de coches de este tipo, de sub o todocaminos, pero es que en Estados Unidos es exactamente igual. Y si además ahí añadimos el fenómeno de los pick-up, de los track que ellos Sí, llaman track ligeros, pues es que al vehículo convencional le queda únicamente un 20% de mercado. Mm.
Lo que pasa es que en un entorno tan agrario y tan de expresión geográfica tan complicado como Estados Unidos, sí tiene más sentido la masificación del todoterreno. Pero a ver, llevándolo un poquito a Europa, porque es cierto que en España, a diferencia de otros mercados, siempre hemos dicho que somos un mercado más pasional que racional, ¿no? Por eso ese peso tan contundente en las ventas de los SUV. Pero, ¿de verdad somos tan pretenciosos respecto a nuestros vecinos? Eh, yo, de todas maneras, diría que ese es un fenómeno internacional, porque si volvemos a Estados Unidos por un momento, si las ventas de Pickup, el 25% de los compradores son mujeres y dices, bueno, serán gente que tiene una granja y tal, y pues para llevar. No, no, no. Son mujeres ejecutivas que se mueven con esos enormes pickups por la ciudad. Además, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pretenciosos, pues yo no sé. Si es que al final el concepto del sub, del todo camino, es un concepto interesante. Es familiar, te ofrece una capacidad de carga muy interesante, la modularidad de poder quitar o bien plegar asientos, etcétera. Yo creo que es un concepto, es un vehículo que tiene sentido, no es solo para presumir, hombre. Si vas subiendo en la escala de la oferta, pues dices, oye, ¿y para qué necesitas comprarte aquí un coche de 2.500 kilos y 5,5 metros de largo? Pues no, no tiene mucho sentido. Hay opciones en el mercado mucho más sensatas, ¿no? Pero bueno. Ahora, también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Eh, Se habla por ahí de tener un coche que es casi más grande que la casa en la que vivimos. Bueno, pues es algo a lo que el mercado nos está llevando. Yo me acuerdo cuando viajé por primera vez a Corea. Entonces me asombró encontrarme un mercado del automóvil en que allí lo que mandaba eran las limusinas negras. Es como si todo el mundo en Corea del Sur fuera consejero delegado y todos fueran en coches de este tipo. Y no, es que me explicaron que era la forma de demostrar que tú estabas alcanzando un cierto éxito en tu profesión. Tener un coche de esos. En aquellos momentos la opción coreana no es como la de ahora, era mucho más limitada y tenían que quedarse con los Hyundais grandes, con los Kias grandes, con los Sangyong grandes y nada más. Sí. Y era la forma de demostrar su éxito social. Curioso porque un poquito más al noreste, en China, las berlinas de batalla larga se venden cuando no se venden en otros países. Es un mercado muy concreto, un poco por lo que estás comentando, ¿no? En su momento, el ciudadano medio chino lo que aspiraba a tenerse parecido a la limusina, ¿no? Y Aunque hay, la condujera él. y hay también, hay otra razón. Los chinos son muy familiares. Siguen viajando con toda la familia, el matrimonio, los abuelos, etcétera, etcétera. Y entonces valoran mucho unos asientos traseros que sean amplios y por eso para China se suelen hacer coches de batalla más largas, aunque deriven de los que en el mundo occidental, por llamarlo así, tenemos aquí. Allí tienen una batalla más larga para poder ofrecer un espacio trasero más amplio. Mm. Bueno, se me olvidó decir en la presentación. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta. Sergio y yo estamos aquí para responder cualquier duda que vaya surgiendo. Comentárnoslo por el chat y las iremos respondiendo a medida que nos lo vayáis planteando. Ya hemos visto, ya has mencionado una cosa curiosa cuando me hablabas un poco de qué es lo que está buscando un comprador dentro del SUV. Ya hemos visto que el espacio, por supuesto, ese punto aspiracional, que también hemos dicho, unas características, pero inicialmente en la primera generación de SUV, eh, cobró mucha fuerza esa falsa sensación de seguridad, que en algunas ocasiones ha jugado en contra y le ha generado a los vehículos de estética todoterreno una mala fama no tan justificada como algunos pretendían, ¿no? Yo diría que esa sensación sigue existiendo ahora.
hay mucha gente que se compra un coche de estos y dice, no, es que yo así voy más seguro y tal, y no sé qué. Y entonces lo único que están pensando es que si tienen un accidente con otro coche, con una berlina normal, ellos van a salir mejor parados que los de la berlina. Bueno, pues en muchas ocasiones a lo mejor es verdad. Hay que recordar que en Estados Unidos hubo hace años un proceso también de estos anti-sub, porque, y que llegó hasta a ser debatido en el Congreso, porque se quejaban de que en caso de los accidentes, sobre todo en accidentes laterales, la mayor altura de los paragolpes de estos vehículos, de los todocaminos, pues incidía y entraba, penetraba en el habitáculo de las berlinas, causando muchos más daños que en un choque normal entre dos berlinas, ¿no? Entonces, bueno, eso al final se olvidó. También las medidas de seguridad de estos vehículos han mejorado, se han adaptado más las medidas para que no sea tan alto el paragolpes y pueda penetrar en el habitáculo de los coches con los que impacta en caso de un accidente lateral, de un choque lateral. Y bueno, eso se olvidó, se quedó ahí en la cuneta. Sí, el tiempo, la física, la electrónica y la ingeniería Y me han sí, jugado y a su favor. una cosa curiosa es que en aquellos momentos del principio de la fiebre todo camino, todo terreno en España, uno de los coches más vendidos era de uno de los coches más asequibles, no voy a citar la marca, que era un vehículo, un modelo pequeño de este tipo. Un modelo pequeño que en Estados Unidos fue prohibido hasta que lo mejoraron porque tenía, vamos, demostraron o quisieron demostrar que tenía una tendencia al vuelco muy, muy alta, lo cual es bastante normal si tenemos en cuenta que todos estos vehículos tienen un centro de gravedad bastante más alto que los de una berlina y por Y tanto, en, pues con- sí, y en son más fácil de concreto, volcar. el que mencionas además con una distancia entre ejes Muy cortita, muy muy cortita. cortita, vamos a decirlo ya en Sí, japo, no sí, sé si japo chino, pero muy cortita. No deja de ser un encanto de coche y precisamente la sí, 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 primera. no, y se superó, se mejoraron las suspensiones y el coche llegó a pasar a aquello que se llamaba la prueba del alce. Sí, la pasó bien y ahora busca uno de ocasión a un precio Exacto, razonable. sí. Bueno, viendo un poquito todo este panorama que hemos estado hablando, al final lo que queda es un poquito la sensación de, joder, el SUV es toda una contradicción o una anomalía, ¿no? De lo que debería ser. Vamos, estamos hablando de un coche innecesariamente más grande, que nos ofrece más espacio, que potencialmente puede ser más peligroso para en caso de accidente, para los vehículos contrarios o los peatones. Y sin embargo, siguen de moda. ¿Es el SUV una contradicción? No, ¿verdad? No, vamos a ver, yo no diría que es una contradicción, es todo lo contrario, es pues los beneficios de la evolución. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué yo decía que lo de todo terreno, todo camino? Porque yo creo que ahora tenemos que hablar sobre todo, salvo en unas pequeñas excepciones que quedan en el mercado, de todo caminos. Es decir, eh, coches que no dejan de ser lo que era una berlina, con unas suspensiones ligeramente más altas y eso sí, una estética las estéticas que antes se atribuían a los todoterreno. Al mismo tiempo, los fabricantes lo que han hecho es ir pues, mejorando el confort, mejorando el comportamiento. Y hoy en día, bueno, si es que en estos momentos se dice que el sub más vendido en todo el mundo es el Tesla I. Y el Tesla I es un Tesla pues del Sí. modelo 3 con el techo más alto, punto.
y se acabó. Lo demás es exactamente igual. No ofrece nada más. Y además, si uno se empieza a analizar la oferta de todocaminos que hay en el mercado, si la mayoría de ellos tienen tracción a dos ruedas únicamente, o delanteras Sí. o traseras. O sea, es decir, todas aquellas capacidades que cuando tú te comprabas un todoterreno esperabas poder encontrar, han desaparecido. O sea, tracción a las cuatro ruedas, reductora, todo eso ya no existe. En los todocaminos estos, sí, en algunos sí, pero son precisamente los más caros y no precisamente los más vendidos. Además, con un uso muy, muy, muy residual. De hecho, además, eso ha dinamizado el mercado de ocasión, porque ese antiguo todoterreno para ese uso es cada vez más demandado y más buscado, porque curiosamente, además, siempre han sido coches tremendamente fiables, ¿no? Y voy a poner ejemplos muy, muy, muy curiosos, ¿no? El Panda Sisley, los Pandas de primera generación 4x4, que nadie ha considerado todoterreno y son posiblemente los todoterrenos más todoterrenos Sí, que se han hecho nunca, perfecto, sí. en un mercado de ocasión difícilmente bajan de un precio de 5 o 6 mil euros, ¿no? Es que Eh, además para moverse por ciertos caminos, por las trochas gallegas, asturianas y tal, son coches perfectos. O sea, con tracción a las cuatro ruedas, estrechitos, que puedes utilizar e incluso las huellas que quedan de las carretas que pasaban por ahí, las carretas de bueyes. O sea, sí, perfectos. sí, 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 esas roderas. Pues ya hemos visto un poco cómo está su panorama y su escenario ahora. Ante este panorama escenario de crecimiento, de repente, en este nuevo paradigma de movilidad o de ecología o de ecologismo o falsa ecología, desde mi punto de vista, se han convertido en el villano a seguir. Villano a seguir porque, para empezar, ya tenemos una propuesta seria por parte de la Comisión Europea de plantear un nuevo carnet de conducir específico para ellos. Específico para ellos. No solo eso, sino que además algunas ciudades están aplicando ya restricciones a su libre circulación, bien por tamaño, bien por peso. ¿De verdad merecen ser villanos? Porque por lo que hemos visto, al revés, ¿no? No es una contradicción, es un coche que ofrece todo lo que puede buscar una familia o una persona. ¿Por qué esta fijación de repente en ellos? Bueno, ya sabemos cómo son los políticos. Si hay posibilidad de aumentar impuestos por algún lado o incluso pues tener más controlada a la gente por otro, pues lo van a hacer. Pero vamos, yo de todas maneras creo que esos son cantos de sirena. O sea, van a asustar un poquito a la gente y no creo que se llegue a hacer realidad. Primero, estamos ante un cambio político en la Unión Europea. Yo no estoy seguro que los que vengan ahora vayan a querer seguir por esos caminos tan restrictivos. No podemos olvidar que el Parlamento Europeo ha estado dominado por gente que no era muy amante del automóvil, precisamente. Y si podías, a ellos les molestan los automóviles y los que los conducen. Se ha hablado también de endurecer mucho más las pruebas de renovación del carnet de conducir para todas aquellas personas mayores de 65 años y tal, es decir, quitar gente de las carreteras y de las calles. Sí, Gente, quiero decir, gente al volante. Lo otro ya veremos. Por eso yo no estoy demasiado seguro que eso se vaya a llevar a la práctica. Poner el carné este B más o como quieran llamarlo, ¿qué es lo que vas a hacer? Quitarle posibilidades de encontrar un trabajo a gente joven, porque a partir de los 21 años puedes ya acceder al carné para conducir los llamados subs. Entonces, vas a afectar a aquella gente que con 18 años ahora podía encontrar un contrato, pues no sé, para reparto en una empresa de logística por las ciudades o por los pueblos. Eso es lo que vas a conseguir. ¿Y cuál es el beneficio? Es decir, que haya más parados entre la gente más joven que accede a un primer empleo, que no es tampoco ser chofer de una empresa logística, no es tampoco es la maravilla del mundo, ¿no? Pues eso es lo que se va a conseguir, no mucho más.
Sí, además en un mercado tan subificado como el actual, porque claro, hablamos Porque de además 15. hablan no exactamente de los sub, hablan de peso del vehículo. Por tanto, las furgonetas estas de reparto, las famosas furgonetas blancas, también También entrarían estarían en... metidas en el ajo, efectivamente. Y eso sin hablar de electrificados, que claro, la electrificación ya Esa sabemos es que otra historia. conlleva más peso y tenemos algún ejemplo significativo en el otro lado del charco de vehículos SUV electrificados con pesos superiores a lo que hoy se considera un turismo. Pero Esto ya es un si los calentamiento. tenemos aquí, si los Al tenemos límite, al aquí, límite. ah, Al límite, al límite. Y luego, pues, curiosamente, ¿no? Como decimos, cuando cargas el coche, muchas veces lo cargas pensando que es el coche normal y corriente, y si algún día se diera la combinación de factores prácticamente imposibles de que te pararan en una carretera y tuvieran una báscula para camiones y tú pasaras por la báscula, alguno se llevaría algún disgusto. Alguno. Es posible. Pero eso queda como anécdota graciosa. Sí nos preocupa un poquito el tema del Carnet B Plus, porque cuando la Comisión lanza efectivamente, aun a pesar del giro del Parlamento, que pues estoy de acuerdo contigo, la medida más inmediata que yo veo en el futuro cercano es una extensión de los plazos para la electrificación, para la imposición de la electrificación, pero cuando empieza a año hacer ruido, 2027, muy importante lo que sí, pueda ocurrir en 2027. pues es la revisión del plazo. Exacto. Claro, es el plazo, pero vamos, sería un milagro sería raro que no lo ampliaran. Pero venía a ese foco. ¿Por qué de repente nos fijamos en ello? Tú lo has mencionado al principio, ¿no? Un poquito. Tiene que ver más con una potencial recaudación fiscal, porque claro, a medida que estos vehículos electrificados van llegando, no solo SUV, los impuestos de los carburos y la recaudación va menguando. Cada vez ocupan más espacio y son más en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos hablando de un afán recaudatorio y cuyo foco principal va a ser el SUV en automoción? Afán recaudatorio lo hay. Siempre que se ve un resquicio para poder aumentar los ingresos fiscales, van a por ello. Pero por otra parte, también es cierto que nuestras calles tienen unos límites. En Japón, desde hace muchos años, existe unas medidas topes a partir de las cuales ya si quieres tener ese vehículo entras en, pues eso, tienes que tener que pagar un impuesto extra para Y poderlo tener. garaje, efectivamente. Y Es que garaje. además, por ejemplo, mencionas ahora garaje. Si en cualquier ciudad española entras en un aparcamiento subterráneo, pues como no sea de muy reciente construcción, te encuentras que las plazas son ridículas. Ya si todo el mundo aparcara realmente ocupando su plaza, casi no se podrían abrir las puertas. Desde luego, en un vehículo de dos puertas laterales nada más, muy difícil. Yo sí intentaría tratar de convencer a los fabricantes que se moderaran un poco en ciertos tamaños, ¿no? De coches, sobre todo en la anchura es lo que me parece más crítico. Y bueno, si quieres ir a coches más grandes, pues que tengas que pagar por ello, pues también me parece razonable. Además es que ya no se trata de que sean más grandes, es que pesan más y luego pues consumen más. Al Mm. consumir más generan más emisiones. Leía hace poco un artículo eh, que no es que fuera antiautomóvil, pero decía que si se pudiera considerar a todos los sub como un país, sería el quinto país más con mayores emisiones de CO2 del mundo, detrás de China, de Estados Unidos, de India De y la de India. Rusia. Así que, Nada, en fin, es algo a tener en cuenta. SUV grande, ande o no ande, ya no vale. Vamos a tener que empezar a pensar en SUV medianito para que no haga ruido o no llame la atención de los ayuntamientos. Queda claro que efectivamente, como bien decías, tienen
toda la pinta de que va a ser tamaño y peso lo que condicione los nuevos impuestos de circulación. Tu coche ya no va a ser los caballos fiscales, sino que va a ser tamaño, peso, y tu numerito va a pasar de 60 euros a 200 o lo que corresponda, ¿no? Porque también se Sí. supone que este tipo de coches, sobre todo hablando de los electrificados, ¿no? Los subelectrificados son para gente y poder adquisitivo mucho mayor que Yo, la media. yo creo que el peso también va a ser muy importante, sobre todo porque estamos viendo que los nuevos coches eléctricos que se acercan mucho a las 2 toneladas de peso, quiero decir, en los mayores, los de mayor tamaño, pues están creando problemas, incluso hasta el punto que en Estados Unidos no los dejan aparcar en aparcamientos de estos de varios pisos, tienen que quedarse Mm, en los pisos bajos para que no, para que aquello, la estructura no se desplome, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que el peso también va a ser importante, aparte que el mayor peso supone también un mayor desgaste de las vías públicas, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, es algo Sí, que pues también es tenemos. tráfico rodado pesado. En algunos casos estamos Sí, hablando de casi lo, furgonetas. lo cual supone un contrasentido en contra de todo este intento de que vayamos al coche eléctrico como solución única, abandonando la neutralidad tecnológica que siempre se había defendido. El coche, el coche eléctrico para la ciudad no es un SUV. Claramente lo que cuando se quiere imponer una sola solución debería estar pensando en otra tipología de coches, pero el mercado no está todavía preparado para entender que esa tipología de coches dentro de las ciudades. O sea, si tenemos los resultados que tenemos todavía de los microcoches o esos intentos de Pero, algunas marcas por tener coches eléctricos pequeños. pero no le echemos la culpa al usuario, al comprador. El comprador ha comprado en coche eléctrico lo que le han ofrecido. Y lo que le han ofrecido ha sido, desde el primer momento, eh, bichos enormes como el Tesla S, como el Audi e-tron, etcétera, etcétera. Entonces, ha comprado eso porque le han dicho, el coche eléctrico es esto. Y eso eran coches de 2 toneladas o dos Ya está, toneladas y sí. pico. Entonces, si yo, yo creo en el coche eléctrico, creo no como solución única, sino como una parte de la solución de la movilidad del futuro, pero con un enfoque de vehículo urbano, de vehículo pequeño, que puedas recargar si tienes garaje, por supuesto, en tu casa durante la noche con corriente doméstica. No tener que hacer una instalación especial para tener un suministrador de 22 kilovatios. Eso me parece Mm. que no estamos preparados para ello. Y conflictiva a medio y futuro y largo plazo, porque como bien dices, no estamos preparados para ello. Bueno, pues visto un poco todo este repaso que hemos dado al SUV, y ante este panorama, y hablando un poquito más de presente, eh, hay que seguir apostando por el SUV a la hora de suministrar nuestro stock. Es decir, vamos a tener todavía esta fiebre, y cuando digo fiebre lo digo sin maldad ninguna. Vamos a seguir con esta corriente SUV por mucho más tiempo. Yo como compraventa, como profesional, puedo no tener miedo y dejar de tener temor alguno a tener unidades de este tipo en mi stock. Debo seguir alimentándolo. Yo creo que sí, vamos, si yo fuera, pondría mi dinero en ello, ¿eh? Eh, Vamos a ver, primero de todo. Ahí los subs no tienen por qué ser estos monstruos de 2 toneladas de los que hemos estado hablando. Hay vehículos de este tipo que son muy ligeros, incluso aunque puedas obtenerlos con 4 ruedas motrices porque te interese, porque eres cazador y de vez en cuando pues tienes que meterte por zonas embarradas o vayas a la nieve, etcétera, etcétera. Hay vehículos que tienen de este tipo que están en unos pesos y en unos tamaños contenidos, a pesar de que sigan ofreciendo pues esa funcionalidad, esa modularidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Estamos en un momento de transición tecnológica. La estructura del SUV
vamos a seguir llamándolo así, se adapta perfectamente a las nuevas tecnologías que tenemos ahí en el futuro. Si queremos ir al coche eléctrico, la mejor forma de poder instalar todas esas baterías que necesita es en el fondo del coche, en un coche que va a ser más alto que que los normales, pero que necesita ese espacio debajo para que luego la habitabilidad no se vea reducida. Pero es que si vamos, y a mí me da la sensación que por ahí van los tiros, vamos hacia el vehículo de hidrógeno, las pilas de hidrógeno se adaptan perfectamente. Mira, yo los primeros coches de hidrógeno que probé, eh, pues eran todos subs de Toyota, Sí, de General Toyota. Motors. Entonces, ¿por qué? Porque ahí puedes llevar las bombonas del hidrógeno, puedes llevar el stack que va a ir generando la electricidad necesaria para mover luego el motor eléctrico, sí, que ya sabemos que ocupa menos espacio, pero que ocupa espacio. Y luego, Ujú. pues, unas baterías para ir acumulando la energía que no se va consumiendo en el momento. Entonces, yo creo que tenemos todo caminos para mucho tiempo. No hay que tener miedo. Si me llega en todo camino, bienvenido sea Bienvenido y tendré sea. cliente para él, seguro, seguro, ¿no? Sí. Fenomenal. Pues, Sergio, lo que nos queda es sacar el momento bola de cristal, ¿no? Un poquito así para ver cómo ves el presente, el futuro inmediato y sobre todo el futuro a largo plazo de este tipo de coches, a sabiendas, como bien hemos estado comentando a lo largo de toda la emisión, que las marcas siguen apostando por ello, incluso aunque sea solo por estética. Estoy recordando recientemente Audi, el A3 All Street, con esa estética un poquito más que ahora se llama un crossover, que a mí tampoco me gusta mucho la palabra crossover porque genera No, confusión, ¿no? Pero por más SUV. cierto, hay una anécdota. Ed Welburn, que fue durante muchísimos años el director de diseño de General Motors, le preguntaron una vez, oiga, ¿y usted eh, esto del crossover cómo lo ve? Dice, como usted quiera que lo vea. Dice, porque yo todavía no sé qué es un crossover. Esa anécdota es buena. Así Esa que anécdota es buena. Yo sigo sin saberlo, más o menos lo intuyo, pero es que ahora se llama no, crossover a casi cualquier cosa. se trata de un diseño que está a caballo entre dos diseños convencionales, es decir, entre el todo camino y la berlina. Eso es, a eso es a lo que llamaron, por lo menos en Estados Unidos, crossover. Y eso podía ser a caballo entre los dos que he mencionado o podría ser entre, yo qué sé, entre un pickup y una berlina o cualquier cosa. Que de hecho los ha habido crossovers de ese tipo. Sí, lo he sabido, y muy famosos en el otro lado, en el otro El lado del rodeo, charco. por ejemplo. El, re- sí, sí. Em, ¿Cómo ves su futuro? ¿Tenemos SUV para rato o este nuevo paradigma de movilidad a partir de cierta época los irá eliminando y los irá convirtiendo en Su, dinosaurios? su para rato, yo creo que no hay ningún problema. Es decir, el concepto de vehículo está ahí y está ahí para quedarse. Y por lo que he dicho, además, si hay que ir pensando en nuevas tecnologías, se adapta mucho mejor que otros, a pesar de que los dos primeros coches comercializados de pila de hidrógeno hayan sido berlinas, el Toyota Mirai y el Honda Clarity, pues a pesar de eso se adapta mucho mejor a poder llevar todos esos, digamos, eh, eh, vamos a conjuntos mecánicos que una berlina normal. Luego, cómo va a evolucionar el mercado? Pues el mercado ahí sí va a seguir teniendo un cierto peso la tecnología. Para mí, los eléctricos van a pasar unos momentos de ventas muy bajas hasta que puedan llegar esos, ya no voy a llamarles microcoches, pero coches más de tipo urbano que se puedan adaptar mejor a las posibilidades que tienen de uso, pues para la mayoría, vamos, a la gente
con capacidad de comprar un coche nuevo, ¿no? Eh, entonces, en esa situación, yo por lo que apostaría es por el vehículo híbrido. Híbrido, no híbrido enchufable, porque con el híbrido enchufable, que en principio es una solución inteligente, pero estás entrando en el mismo problema que si te compras un eléctrico, es decir, la necesidad de tener que poner un punto de carga en tu garaje, eso siempre que tengas garaje, y que no sea uno de ese 70 y casi 75% de vehículos que duermen en la calle de nuestro parque. en nuestro parque, efectivamente. Bueno, pues amigos, ya veis, el SUV, tenemos SUV para rato. No hay que tenerles miedo. Toda esta fiebre anti-SUV puede llegar. Bueno, pues no sabemos si será tan llamativa como parece ser que va a ser en otros países, pero no tiene pinta que al menos en nuestro entorno a corto plazo, haya algún tipo de riesgo para los vehículos de este tipo, de estas características. Sergio, de verdad, siempre es un placer escucharte. Mil gracias por tu tiempo. Para mí ha sido un auténtico placer estar aquí. ¿No? Y nada, amigos, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os surja. Bien, ya sabéis que nos tenéis siempre a mano. Nos vemos en la próxima edición de Drive Forward. Hasta la próxima. Gracias, Hasta la Sergio. próxima. Gracias.